Iglesia, buenos días, que Dios me los bendiga grandemente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y que su Santo Espíritu nos ayude hoy a predicarla y también a ustedes a conectarse, a oírla y a guardarla en el nombre de Jesús, la palabra. Hoy tenemos un tema impactante, maravilloso, porque no hay nada de Dios que no sea bueno. Y las maravillas de Dios son estas, pero yo le hablo de maravilloso. Acuérdense de las maravillas de Dios. Y por eso estamos aquí, para honrarlo y glorificarlo, predicando la palabra y ustedes escuchándola, para llevársela a muchos. Amén. Entonces se llama el reino espiritual de Dios, o el reino de Dios. Como usted lo lea y lo comprenda, pero es espiritual, el reino espiritual de Dios. Y qué mejor que vamos al Evangelio de Lucas. ¿Qué nos dice el propio Jesús en el Evangelio de Lucas? Lucas 17, 20 al 21. Entonces siempre hay preguntas. Y a Jesús no dejaban de preguntarle los fariseos, los saduceos, los gentiles. ¿Quién no le preguntaba a Jesús? Pero había una respuesta siempre precisa. Él no dudaba. Él sabía lo que vino. Entonces vamos a ver lo que dice la palabra. Preguntando por los fariseos. Dice, preguntando por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí, helo allí, porque el reino de Dios está entre vosotros. Padre, gracias te damos, Señor, Dios Todopoderoso, bendito Rey, Rey de Reyes, Jesús de Nazaret. Hoy predicamos en tu nombre, con la ayuda de tu Santo Espíritu, esta bendita y poderosa palabra. Se llama el reino de Dios o el reino espiritual de Dios, porque hay que distinguir, porque hay reinos materiales aquí también, que lo hacen con un espíritu diferente, pero todo está hecho por ti, Señor. Y hoy venimos a aprender en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Bienvenidos a la palabra. ¿Qué le hacen a Jesús? Una pregunta. Y es la pregunta que muchos te pueden hacer. El reino de Dios, dijo Jesús, no vendrá con advertencia. Helo aquí, helo allá. Mire que está en el desierto. No, el reino de Dios ya está en nosotros. Porque el reino de Dios es Cristo, el que vino a reinar y reinará por los siglos de los siglos. Entonces, qué buena es la palabra. Qué buena pregunta, pero qué buena respuesta. Y dirán, helo aquí, helo allí. Porque aquí dice, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Ahí estaba el rey de reyes hablando con ellos. Pero como lo desconocieron, esperaban un rey guerrero, peleador, y vino ese rey tan manso, humilde, y tan bueno y dadivoso. Y es lo que la gente a veces espera. El que venga a arreglar el poderoso, guerra, contienda, no. El reino de Dios es de mansos, de humildes, de pobres espirituales. Y aquí están los pobres espirituales, pero somos ricos hoy en la fe en Cristo Jesús. El reino de Jesús no es de este mundo. Y usted tampoco ya es de este mundo. Está en el mundo, pero no practique lo del mundo. Porque su reino no es de este mundo. Nuestro reino es espiritual. Ya nosotros estamos en las alturas. Ya estamos sentados en los tronos celestiales con Cristo desde el día que aceptamos y lo recibimos. Aquí estamos pasando una temporada que no sabemos en qué momento partimos. De pronto esperas que venga el rapto y estás vivo y te transforma. Pero si morimos en este tiempo, tranquilo, no se preocupe, que la muerte en Cristo es ganancia y es una bienaventuranza. La obra con nosotros continúa. Amén, iglesia. La palabra griega, basileía,
Reino, realeza. Sencillo. Basileía, reino, realeza. En español, reino es territorio sujeto a un rey. Bonita también. Sujeto a un rey. Y nosotros estamos sujetos a un rey llamado Jesús, Rey de Reyes. No hay otro. Ese es el que debemos mantener en nuestras vidas. Ese es lo que nosotros anhelamos un día y lo conseguimos. Y ahora tenemos que mantenernos firmes en ese reino. Entonces hay una pregunta: ¿qué predicó Jesús, Felipe, Pablo y todos? Pero no podemos traerlos todos, traemos 3 y estamos metiendo apóstol y el jefe de los apóstoles, a Jesús en cabeza. ¿Qué vino predicando? Ahí en Lucas 4, 42 al 44, que dice la bendita y poderosa palabra de Dios. Dice, mire, Lucas 4, 42 al 44. Cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto, y la gente le buscaba. Y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios. Tenemos que evangelizar el reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y predicaba en la sinagoga de Galilea. ¿Qué vino Jesús? A predicar el reino de Dios. Y eso es lo que nosotros debemos predicar, porque ya está entre nosotros. Cuando tú aceptas a Cristo, entras al reino espiritual de Dios. Y aunque estés aquí, ya estás allá arriba si no te apartas. Mantenga con firmeza, porque ya fuimos ganados para su reino. Hay reinos aquí en la tierra, pero ¿quién los maneja? Eso es lo que la palabra hoy quiere explicarnos con detalle. Mire que el mismo Lucas, en Hechos de los Apóstoles 1:3, dice: a quien también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablando acerca del reino de Dios. Después que Jesús resucita, duró 40 días apareciéndosele a los apóstoles y predicándoles el reino de Dios, diciéndoles: vayan y prediquen este reino, no predique otro reino. Hay gente que están que establecer el reino. Si ya está aquí, ¿quién tiene esa autoridad para establecer reino? Y así muchas doctrinas, predicando establecer los hombres el reino aquí. Si el reino está establecido, falta es el rey que venga a durar 1000 años y después la eternidad en el reino de Dios. Él es Dios, Hijo de Dios. ¿Cómo será eso? El día que estemos ya delante de Él, nos daremos cuenta por qué se manifestó así. Entonces, mire la estrategia de Satanás. Jesús vino predicando el reino de Dios, pero mire la estrategia de Satanás en Mateo 4, 8 al 9. ¿Cuál fue el ofrecimiento de Satanás a Cristo en la tentación? Esa es la tercera tentación. Le dijo que se convirtiera la piedra en pan. Le ofreció, lo llevó a un monte alto y le mostró todos los reinos del cielo, de la tierra. Entonces mire lo que dice Mateo 4, 8 a 9. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorará y a Él solo servirá. No le dijo a otro. Satanás sabe que Dios lo hizo. Y Jesús se lo dijo: a tu Dios. No le dijo a otro Dios. A tu Dios adorarás
y a él servirá, no lo va a hacer, porque ya él está por fuera. Y el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Amén, iglesia. Tenemos todo ese apoyo. Entonces ahí miramos, ¿qué vino predicando Jesús? El reino de Dios, el reino espiritual de Dios. Y ya usted está en el reino porque usted es espiritual. Estás viviendo en unos reinos terrenales, pero usted no debe de estar participando o aspirando quedarse en esos reinos, porque ya usted salió y usted está ahora en el reino espiritual de Dios. Amén, iglesia. Entonces mire que Felipe, Hechos 12, Hechos 8, 12. Entonces Felipe lo llamó al reino. Y mire lo que dice Hechos 8, 12 al 13. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, no hay otro evangelio. Siempre debe ir centrado en el reino de Dios, en el poder de Dios y no en obras materiales. Esto es espiritual, iglesia. El evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, que es el Rey de Reyes de ese reino. Se bautizaban hombres y mujeres. Pero si no te están predicando un evangelio verdadero, ¿qué vas a querer bautizarte? Si la palabra no te ha tocado. Tú crees que el reino que tú tienes, a donde te bautizaron, ese es. Pero te has equivocado. Cuando leas la Biblia, sales de la ignorancia en la que salí yo, y muchos que hemos llevado al reino de Dios salen de la ignorancia. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que hacían, estaba atónito. Pero mire que Simón, el mago, se bautizó, pero él quería era negocio, comprar el reino de Dios, el poder del Espíritu Santo. Y usted sabe lo que Pedro le dijo, cómo lo cuestionó. Entonces Simón, entonces el hecho no es que tú vayas a bautizarte, es que tú hayas creído verdaderamente en el reino de Dios y corres a obedecer la palabra, a comprobar lo que ya pasó en tu corazón. Cuando tú vas a las aguas, Jesús no comenzó el ministerio sin bautizarse. ¿Y por qué un cristiano no debe tener ese requisito? Si esos son los mandamientos de la gracia. ¿Por qué Pablo se bautizó? Para comenzar el ministerio. Usted no puede comenzar ningún ministerio sin tener ese bautismo o esa fe del evangelio de Cristo, de Dios, del reino de Dios. Amén, iglesia. Pablo, en Hechos, les traje 3, pero todos predicaron el reino, y usted tiene que predicar el reino de Dios. Deje de estar llevando a la gente a los reinos de este mundo, que Satanás se los ofreció. Y toda la gloria, tienen gloria, es verdad, pero eso es temporal. Ellos van a caer y todo eso lo va a gobernar Jesucristo en el tiempo estipulado, por lo que cuando Dios quiera, lo mandará y se cumplirá toda la palabra. Mire qué dice Hechos 28, 23. Y habiendo señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales le declaraba y les testificaba del reino de Dios de la mañana hasta la tarde, persuadiéndolos acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Ahí tenemos la palabra, grande y poderosa. Eso es lo que debemos de hacer. Siempre predicar el reino de Dios, pero no dejar de montar o de mencionar el jefe, que se llama Jesús. Mire que lo está diciendo. El reino de Dios, de la mañana hasta la tarde, no se cansaba, persuadiéndolo acerca de Jesús y de lo que dijo Moisés y de lo que dijeron los profetas de Jesús. Ahí queda claro que no hay para qué coger para otro lado. Entonces mire que en Lucas 18,
Lucas 18, 25 al 30, dice: porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron: ¿quién pues podrá ser salvo? Él le dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces Pedro dijo: he aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él le dijo: de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padre o hermanos o mujer o hijo por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Amén, iglesia. Este dejar no es de abandonar, es de amar más. Tú tienes que amar más el reino de Dios que cualquier cosa, porque a veces te pueden impedir hasta un hijo, una mujer, el reino de Dios. Ama a Dios por encima de todas las cosas y Él nos bendecirá grandemente. Entonces, vamos a ver en Juan 18. Juan 18, 36 al 38. ¿Qué nos dice la palabra? Juan 18, 36 al 38. Respondiendo Jesús, ¿qué respondió Jesús? Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: y luego, ¿eres tu rey? Respondiendo Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Y le dijo Pilato: ¿y qué es la verdad? Cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y le dijo: yo no hallo en él ningún delito. ¿Quién es la verdad? ¿Quién es el jefe del reino? Nuestro Señor Jesucristo. Entonces ya miramos que Dios quiere que usted siga el reino, no del mundo. En el mundo hay reinos, pero se los ofreció Satanás a Cristo. Pero mire que Jesús nos está diciendo: mi reino no es de este mundo. Si fuera de este mundo, mis servidores me defenderían. Él sabía que venía a morir a la cruz para vencer todo lo que está aquí. Y Él se le dio toda autoridad y todo poder. Y a Él es que creemos y a Él seguimos. Amén, iglesia. ¿En qué consiste el reino? Qué buena pregunta. Ya miramos que qué predicó Jesús, qué predicó Felipe, qué predicó Pablo y los demás también. ¿Y de a dónde es el reino de Cristo? Dijo: no es de este mundo. El reino es espiritual. No se esté enfrascando en los reinos materiales, en los reinos del mundo. Cristo se lo rechazó a Satanás. No fue porque no se lo ofreció, pero la propuesta: si me adorare. ¿Cuántos se le arrodillan a estos reinos? Al reino del mundo. Y se van a arrodillar ahora, porque la persecución la va a ver y la está persiguiendo. El reino de Dios va a ser perseguido. Jesús dijo que vendrían persecuciones venideras. Y eso es lo que comenzamos, no desde ahora. Esta persecución viene. ¿Cuántos países desechan el reino de Dios? Porque ellos quieren implantar su reino. El reino terrenal, el que está gobernado por reyes terrenales. Pero ¿quién los maneja? Hágase esa pregunta. ¿Quién es el jefe de esos reinos? Se los estuvo ofreciendo a Cristo. Y dice: el mundo entero está bajo el maligno. Entonces deduzca por ahí a dónde estamos. ¿En qué consiste el reino? Justicia, un Dios justo, paz, nos dio la paz que sobrepasa todo entendimiento. Mi paz os doy y mi paz os dejo. No la doy como la del mundo. Debe ser justo y debes de tener gozo a pesar de lo que está usted viviendo. Y vamos a buscar en Romanos, para ver qué nos dice la palabra. Romanos 14, 17 al 18.
a la iglesia que estaba en Roma. Romanos 14, 17 al 18. Porque, mire cómo dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. O sea que nuestro reino es espiritual. Nuestro reino no es de este mundo, ni nos maneja el espíritu del mundo, el espíritu del diablo, de Satanás o del anticristo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. ¿Cuándo te van a aprobar? Cuando das el reino verdadero, un evangelio maravilloso, pero no todo el mundo lo va a hacer, porque escasea las personas que vean la palabra como debe de ser. No es que seamos los únicos que la tengamos, hay cantidades de hombres, mujeres que sí creen en la palabra de Dios, están siguiendo el reino de Dios, pero hay más que no creen que a los que creemos, porque Dios va a sacar un remanente, y de pronto lo que tú ignoras, que tú eres el remanente de Dios, del reino de Dios aquí en esta tierra. ¿Y sabe de qué es el otro? Poder. Y es lo que la iglesia ha ido perdiendo, poder. Ahora hacen mucho show y mucha milagrería falsa, se prestan para tantas cosas. Usted lo está viendo, usted sabe que es así. El que conoce la palabra sabe de lo que le estoy hablando. Milagro falso y una cantidad de poderes falsos. Entonces, en 1 Corintios 4, 19 al 20, dice: pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué tanto poder tenemos para llevar a una persona al reino de los cielos? Poder de convencimiento, poder de sanidad, todo eso lo hay. Pero si no hacemos las disciplinas, ¿cómo podemos liberar a un demoniado? Si no hay poder, porque el poder lo da, es lo que hacemos, la oración, creer a la palabra, a la fe, y dedicarnos a lo que Dios nos ha mandado. Entonces aquí estamos. ¿En qué consiste? Qué bueno, ¿en qué consiste el reino? Justicia, paz y gozo. ¿Eres justo? ¿Tienes paz? ¿Vives gozoso? ¿Tienes poder? Si no, apréndelo y se consigue. A medida vayas avanzando y te vayas metiendo en el evangelio puro de Dios, que es el que se predica estrictamente por la palabra, sin salirnos ni a la izquierda ni a la derecha. Es la palabra de Dios que debe primar por encima de todas las cosas. Amén, iglesia. Entonces miramos en Mateo 6, 10 y el versículo 13. Para ver qué nos pide Cristo. Mateo 6, 10 y el versículo 13. El Padre Nuestro. Mire que en el versículo de Mateo 6, 10 dice: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. ¿Qué es lo que debes de pedir? Que vivas en el reino. Y Jesús les dijo que venga. Mire que dice, venga tu reino. Diario, Señor, tu reino está conmigo, ya está aquí. No tengo que ir allí y acá. Está en nosotros. Pero faltas tú, Señor, para que vengas a reinar con nosotros en los cielos y la tierra nueva que tú has prometido. Y el versículo 13 dice: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén.
tuyo es el poder, la paz, la justicia, el gozo. Y aquí nos está hablando que no es de palabrería, es de poder. Aprópiese de la palabra y tendrá poder. No poder para estar haciendo vanaglorias. Sea siempre un discípulo, sea un siervo y no un soberbio, humilde, mansedumbre. Jesús no era ese. Vean, no le digan a nadie, más bien decía, ya te sané, allí se presenta, pero no se lo diga a nadie. Pero la gente, la fama se fue extendiendo, lo decían. Pero Jesús no fue ese de que muchos quieren la publicidad, la fama. No se vanaglorie. Usted no ha hecho nada, todo lo hace Él. El poder es de Él. Todo lo hace Él. Déjese guiar y verá a ver qué le pasa a usted. Pero hay condiciones para entrar en ese reino. Y le traje 6 condiciones. Pueden haber más, pero yo creo que con esta basta y sobra para que usted las aprenda. Y si comienza a hacer esta, hace las demás. Entonces vamos a ver la primera condición, la humildad. Vamos a Mateo 5:3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ajá, ¿y por qué no le dijo el reino de la tierra? ¿A dónde está nuestro reino? No es en el cielo. ¿A dónde está nuestro rey? El que estamos esperando para que venga a gobernar en el reino que Él vino a traer, el reino de Dios. Pero hay gente que quiere bajar el reino, implantarlos ellos, y predican implantando el reino. Usted no tiene que hacer nada, todo está hecho. Usted lo que tiene es que obedecer y esperar el dueño del reino, y gobernará como sacerdote con Él en el milenio. Pero para estar en el milenio tenemos que hacer estas condiciones, ser esas personas. Mire que en Santiago, ¿qué nos dice? ¿Cuáles son esos pobres que vamos a heredar el reino de los cielos? Santiago 2:5. Hermanos míos, amados, oí, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Debe ser rico ¿en qué? En fe. Con fe agradas a Dios y tienes el reino asegurado. Esto no es por vista, esto es por fe. Créalo que usted va para adelante en Cristo Jesús. Entonces, ¿quién es un pobre? No está hablando de riqueza. Yo soy un pobre espiritual y por tener esa debilidad necesito de Él todos los días, pero debo de ser humilde, porque si soy un soberbio no lo acepto a Él como mi maestro. Quiero ser más que el maestro. Rebájese, quite la soberbia, sea humilde, sea manso de corazón, para que veas que está en el reino de los cielos, no aquí. Aquí somos temporales. No se ponga a darse tanta mala vida por lo que usted está viendo. Entonces, el primer requisito, la humildad, o esa pobreza espiritual que debemos tener todos. Mansedumbre, humildad, sencillos en medio de este mundo lleno de tantas cosas. Hágalo y tendrá la victoria. Segundo punto, servicio compasivo. Mateo 25. Es lo que dice la palabra. Mateo 25, 31 al 46. Servicio compasivo. Dice 31 al 46. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Ese sí es el rey, el que tiene un trono. Ese sí lo tiene de verdad.
y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey, ¿quién es el rey? No coja cualquier rey, el rey de reyes, dirá a los de su derecha, venid. Ahí está el imperativo, venid. Mire que es una orden. Predicamos los venid de Dios. Bendito de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Qué más quieres hoy? Ya estabas elegido desde antes de la fundación del mundo. Es lo que está diciendo. Entonces el rey dirá a los de su derecha. Mire cómo está muy claro. Bendito de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer. Ahí está el requisito. Queremos entrar y no queremos hacer la obra de la derecha, de oveja. Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste. Enfermo y me visitaste. En la cárcel y viniste y me visitaste. Viniste a mí. Entonces los justos le responderán, diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, maldito, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no viniste, no me visitaste, no me viniste a visitar. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel, o no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo, que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Amén, iglesia. El servicio compasivo, un deber para tener derecho a la vida eterna, y está siempre en la parte física. Mire que nos está hablando de la parte física, no en la parte espiritual, en la necesidad, hambre, sed, vestuario, visita. ¿Y cuándo lo hacemos? ¿Cuánto oramos por los enfermos? O siquiera los llamamos. Ahora que no hay la oportunidad de estar en visita, llámelo. Si hoy hay mucha oportunidad, hay medios cómo hacerlo. Hágalo para que vea usted que Dios lo va a tener en cuenta. Entonces hay deberes y derechos, los cuales a veces no queremos, sino los derechos, y no cumplimos los deberes. Primer requisito, la humildad. Segundo, el servicio compasivo. ¿A dónde van a parar las cabras o los cabritos? Al lago de fuego. ¿A dónde van a parar las ovejas? Al reino de Dios, al reino celestial. Amén. Ese es mi anhelo. Nunca volver atrás. Y usted también anhele eso. Nunca volver atrás. Manténgase firme. Venga lo que venga y pase lo que pase. No vaya a perder su salvación. Porque muchos dicen que no se pierde. Y entonces el que se va atrás estando en el reino, ¿por qué se pierde? No crea, dice que hay que mantenerse firme hasta el fin. Hasta que estés vivo. Nunca desista. Insista siempre en seguir adelante en Cristo. Otro, perseverancia, lo que le acabo de decir. Vamos a Lucas
9, 57, 62. Lucas 9, 57 al 62. Está claro. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quieras que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Y él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ven y anuncia el reino de Dios. ¿A qué lo invitó? Déjate de sentimentalismo y emocionalismo. Cuando Cristo te llame, no cuestione. Vaya y predique el reino de Dios. Pero si te llama y te quedas estancado, personas que tienen años y no han ganado una alma porque como que tienen miedo a hablar, o no tienen las bases, o no han querido, o tienen un evangelio de tranquilidad, de confort, me salvo yo y los demás que se pierdan. Es una responsabilidad la gran comisión, y no es para el pastor únicamente, es para todos. Todos debemos llevar este evangelio. Y dice el 62, dice entonces el 61, entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Esto es definitivo. Si usted puso la mano en el arado, no se vaya a contemplaciones. Siga en el reino de Dios, porque hay gente interesada en que no sigas, y está dentro de tu casa. Mire que se refiere a la familia, el núcleo familiar. Los enemigos de cada cual serán los de su propia casa. Hay un principio que te van a hacer, pero tú eres insistente y te los vas a ganar. Vas a comenzar a ganártelo, pero tiene que hacer mucho el testimonio. Que seas una persona servicial. Lo que nos dice: tuve hambre, hermanos, y la gente cree que todo el que está en la cárcel es tu hermano. No, allí hay gente que no son tu hermano, pero es tu prójimo, que también te puede servir que caiga un hermano. Y si es un hermano en Cristo, difícilmente por algo incorrecto puede ir, pero por causa del evangelio sí puede ir, por quitarle su credo, o decirle: si no dejas te vas preso, y puede suceder. Y los apóstoles lo pusieron preso injustificadamente. Pero eso es lo que se refiere a la palabra. Llama, visita, ora, pero está pendiente de lo que Dios nos está diciendo. Perseverancia. Nadie lo mueva. Ni madre, ni padre, ni hijo, ni mujer, ni sentimientos, ni emociones, sino los principios de Dios. Eso es. Si usted puso la mano en el arado, no mire para atrás. El que mira para atrás le pasa como la mujer de Lot. Miró para atrás y se volvió estatua de sal. El que se va y come vómito, encuentres vómito allá, o lodo, por volverse atrás. Manténgase firme, perseverancia en lo que usted ha creído. Ya puso la mano en el arado, no mire hacia atrás. Amén, iglesia. Un requisito importante: nuevo nacimiento. Juan 3, 3 al 5. Juan 3, 3 al 5. Resulta que Nicodemo se fue de noche para que no lo vieran, y se presentó ante Jesús y le dice: yo sé que tú eres un hombre que sabe que ha venido de parte de Dios. Y le dice: rabí, maestro. Pero leamos el versículo 3 al 5. 3:3, Juan 3:3 al 5. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Cuántos se van a perder porque no quisieron hacer esto nunca? No, ya yo estoy bautizado, pero tú nunca has creído.
porque el requisito es creer y bautizarse, y no bautizarse para después creer, porque un niño de 1 año no cree, ¿para qué se bautiza? Por eso los cristianos presentamos a los niños y ellos se bautizan cuando tengan una conciencia definida hacia Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? El maestro de la ley, más de 60 años, y no sabía. Y así hay gente que no saben y viven en la ignorancia, pero porque no buscan el conocimiento. Dice: y respondiendo Jesús, mire que dice él, un hombre nace siendo viejo. Dice, Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Cuándo nace uno del agua y el Espíritu? Cuando uno se bautiza. Primero cree y después va y se bautiza. Primero tumbó a Pablo, le quitó la ceguera y después se bautizó para seguir el ministerio. Jesús no comenzó el ministerio sin que Juan el Bautista lo bautizara. ¿Y quién eres tú para que no sigas el ejemplo de Jesús? Sal de la ignorancia, escucha la palabra de Dios y verás el reino de Dios. Ahí tienes la palabra. Lo que es nacido, el 6, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Requisito, deberes que tenemos que hacer. Nacimiento, nacer de nuevo o nuevo nacimiento. Quinto, muchas tribulaciones. Pregúnteme a mí o pregúntele a otro. ¿Qué pasa cuando uno ama a Dios? ¿Quién se te levanta? ¿Por dónde te toca pasar? Y busca la vida de Jesús y la vida de Pablo y de todos esos apóstoles. ¿A dónde fueron a parar? ¿Qué les causó seguir a Cristo? A uno les causó la muerte y ahora también nos puede causar la muerte a muchos, porque lo que viene es persecución. Pero te he confiado. Cristo es tu Salvador y Él prometió que estaría contigo hasta el fin del mundo a través del Espíritu Santo, y Él lo va a cumplir, porque nosotros lo creemos. Amén, iglesia. Mire que dice el quinto: pasar muchas tribulaciones. Hechos 14, 21 al 23. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor, en quien habían creído. Debilidad, falta de poder, no hay ayuno, muy poco ayuno. Ayuno a veces de poquito tiempo y tenemos que ayunar más. Hay que ayunar para el ministerio. Pablo duró 3 días ciego, orando, y estaba en ayuna, sin comer nada. Y a los 3 días fue Ananías, le puso las manos, le vino la vista, inmediatamente se bautizó. Nacer de nuevo, deberes para tener derechos. Queremos los derechos, pero no queremos cumplir los deberes. Hágalo, pero crea la palabra, no son inventos míos. Dios te está hablando a través de la palabra. Créala y obedézcala. Y el sexto, o vamos a dar otra cita aquí, en 2 Tesalonicenses 1:5, para que nos queden más firmes las tribulaciones. No queremos, y van a venir, iglesia. No se preocupe. Vamos a pasar por valles de sombra y de muerte, persecuciones, necesidades, dificultades, pero eso es para Dios probarte y fortalecerte más en la fe. Para eso sirven las pruebas, pero no caigas en la tentación. 2 Tesalonicenses 1:5. Esto es
demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Esto es justo, que padezcamos por el reino de Dios. No te lo vayas a perder, porque el reino del mundo te ofrece todo gratis, o te lo facilita más. Te parece que es más fácil, y así es. Te parece que es fácil, porque hay un interés para que tú te pierdas. Entonces, el reino de Dios es sin afán y sin ansiedad. Muere hoy al afán y a la ansiedad y busca ese reino. Mateo 6:33. Hay un título que dice el afán y la ansiedad. Entonces seguimos leyendo y llegamos al versículo 33, 6:33, Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Dice que el reino de Dios es justicia, paz y gozo, ¿ya? Y todas estas cosas os serán añadidas. Hay gente que anda buscando las añadiduras y no buscan el reino de Dios, pero quieren sacarlas del reino de Dios sin hacer nada. Y usted tiene que trabajar en el reino de Dios para tener derecho. Dios espera que tú le trabajes. ¿Y qué mejor trabajo que llevar la gran comisión? Ganar almas. Dice que es de valiente arrebatar las almas al diablo para el reino de Dios. Es de valiente. Los cobardes no heredarán el reino de los cielos. ¿Has preguntado cuántas almas ha ganado para Cristo? Comienza siquiera con una. Esas son las coronas de gozo. Ganar almas para el Señor. Corona de gloria. Llevar la grey como debe de ser. Corona de justicia. Pasar las pruebas sin caer en la tentación. Corona incorruptible. Que usted espera verdaderamente la venida de Cristo. Y la corona de justicia. Usted es justo. 5 coronas. Que comiences con una. Con una alma que te gane vas a tener corona de gozo. Si te llama predicador, corona de gloria. Pero hágalo voluntariamente, no con ganancia deshonesta, como dijo Pedro. Creámosle a la palabra. Él nos bendice. Él nos ayuda. Aquí no hay necesidad. Usted no le cree al hombre. El hombre, ¿qué vas a hacer allá? Tú estás con Cristo donde quiera esté. Maldito el varón. No dice el hombre que cree en el hombre. Maldito el varón que cree en el hombre. No se justifica que usted le esté creyendo a un impío siendo usted el cristiano. Usted es el varón de Dios, la varona de Dios. Crea que a veces hasta decimos la palabra mal. Eso lo dice el mundo. Maldito el hombre que cree en el hombre. Maldito el varón, porque el hombre en el mundo el uno cree al otro. Cuando estaba en el mundo le creía al otro, aunque me echara mentira. Pero ahora no. Ahora soy el varón de Dios y usted también es el varón de Dios. La mujer es la varona de Dios. Que usted no le va a creer a cualquiera que le venga a decir que el mundo se acaba mañana. Que ya Cristo llegó. Que ya el reino está aquí. Que no créale a la palabra. Créale al que le predica la palabra. Pero como está aquí, sin torcerla, sin cambiarla. Amén, iglesia. 6 condiciones para entrar en el reino de Dios. Ya entramos al reino de Dios. Y eso nos va a dar garantía para que cuando resucitemos, si hemos muerto, si hemos transformado como estemos, entremos al reino milenario con Dios, con Jesucristo, que es lo que Él quiere, para tener derecho al milenio. Vamos a ver lo que dice Lucas 21, 25 al 31. Lucas 21. La palabra es hermosa, pero tenemos que diariamente leer la iglesia para que nadie nos engañe. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de la gente. Ya tenemos señal en el sol. La venida del Hijo del Hombre. En la luna, lunas rojas, el calentamiento del sol, que hablan los científicos,
y angustia. ¿A dónde? En la tierra. ¿De quién? De la gente. ¿Cómo está el mundo angustiado? ¿Cuánto miedo hay? ¿Será que me va a caer ese virus? ¿Qué me irá a pasar? ¿Me irá a matar ese virus? No, créale, sí es real, todo eso es real. Pero no se confunda, no se turbe tu corazón, tú eres un cristiano. Confundida a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Mire lo que nos está hablando la bendita palabra de Dios. También le dijo una parábola: mirad la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan, viéndolos sabéis por vosotros mismos que el verano está cerca, ya está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. El reino está entre nosotros. ¿Pero de qué está hablando? De la venida del Hijo del Hombre. ¿Y quién es el jefe del reino de Dios? No es nadie sino Cristo. No hay otro, únicamente Él. ¿Qué estamos esperando? Vamos a entrar al milenio, a gobernar con Él 1000 años, y después seguiremos con la eternidad con Él. Amén, iglesia. Ve que dice Apocalipsis 12:10. 12:10. Estamos en tiempos tenebrosos. Pero si no entendemos la palabra, cualquiera nos engaña. Usted sabe el engañador que hay. Y dando fecha ya. Inventando una cantidad de cosas. 12:10. Dice la palabra. Apocalipsis 12:10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Quién es el acusador? Satanás. Ya ha sido, pero ese es para el tiempo del milenio, que nosotros vamos, pero tenemos que entrar ahora con estas 6 condiciones. Es la que yo busqué, puede haber más, pero con estas más que suficiente. Si usted hace eso, va a hacer lo demás, porque aquí están bien dadas, para tener derecho al milenio. Y ahí sí vamos a estar con el Rey de Reyes, y estamos esperando la venida del Rey. Nosotros no estamos esperando anticristo, nosotros no estamos esperando ningún hombre que venga a traer paz. Ningún hombre puede dar paz. En Eclesiastés 7:20 dice que ningún hombre aquí en la tierra, no hay uno que no haya pecado. El único que no da la paz, que sobrepasa ante el entendimiento, es el que no pecó. La del mundo es pasajera, mentirosa. ¿Cuántos procesos de paz se hacen y se rompen? Los violan, los quebrantan. Y eso es lo del mundo. Créale a la palabra. Entonces mire Apocalipsis 26. Apocalipsis 26. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él 1000 años. Pero en este tiempo, para que tú tengas ese privilegio, tienes que ganártelo. Hazte el cargo que ya estás en el reino, pero que el reino ha venido, pero ya el reino está establecido. Nuestro reino no es de este mundo, es espiritual. Humanamente nadie puede comprender esto. Solamente los espirituales entendemos en qué reino andamos. Jesús dijo en Juan 8:36 al 38, mi reino no es de este mundo. Si fuera de este mundo, mis siervos me defenderían. Deje que me matan, que mi reino yo sé dónde está. Vine a morir para salvarte a ti y salvarme a mí. Esa es la gran verdad del mundo. De Dios entregó su Hijo amado para salvarnos a nosotros.
Pero el que quiera acepte, el que no lo acepte ya será condenado. Qué buena y maravillosa la palabra. ¿Quién no heredarán? Esa es la pregunta que tienes que hacerte siempre. ¿Quiénes no heredarán? Esto poco gusta que se diga la verdad de Cristo, y hay que decirla, porque si no la digo sabiendo hacer lo bueno, se me cobra por pecado. Y a usted también. Hable la verdad. La verdad no peca. La verdad incomoda, enrojece, pero no peca. Entonces vamos a ver, ¿quiénes no heredarán? Buena pregunta. Tiene respuesta. Y vamos a ver qué nos dice la palabra en 1 Corintios 6, 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eras algunos, mas ya habéis sido lavados, y ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el poder del Espíritu Santo de Dios, de nuestro Dios. Amén. Éranos. Por eso la iglesia está llena de es. El que no fue una cosa fue otra. Pero gracias que estamos en el cielo. Pero no vuelva a sus andanzas, porque usted bebió, se emborrachó, anduvo en fornicación, viviendo en unión libre, robó, porque la iglesia está llena de es drogaditos, es homosexuales, es lesbiana, porque el poder de Dios, el evangelio de Dios es poder, pero si no se predica el evangelio, estamos como contemplándolos, y el que contempla a la gente, los hombres, deja de ser un ministro de Dios. Si yo predico para complacer, dejo de ser un ministro de Cristo. ¿A quién se le obedece? ¿A los hombres o a Dios? Si yo le obedezco a los hombres, dejo de ser ministro de Cristo. Tengo que obedecerlo a Él. Y yo tengo que hablar toda la palabra. Toda la palabra. Yo no puedo hacer aquí bellezas en la palabra, escoger lo que a mí me gusta y complacerte a ti para tenerte agradado. Mi hermano, usted aquí tiene que conocer la verdad, porque la verdad prima por encima de todas las cosas. ¿Quiénes no heredarán? Y no nos quedamos ahí. Eso se lo dijo a la iglesia que estaba en Corinto. Y ahora, ¿qué le dijo a la iglesia que estaba en Galacia? A los Gálatas. Entonces lo dijo a los Corintios, porque el Espíritu Santo seguía confirmando. Entonces vamos a Gálatas 5, 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleito, celo, ira, contienda, disensiones, herejía, envidia, homicidio, borrachera, orgía y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os dicho antes. ¿A quién se lo dijo? A la iglesia en Corintio. Dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Quién lo dice? ¿El pastor? ¿El evangelista? ¿La oveja o la Biblia? La Biblia. Y se lo dijo a la iglesia que había recibido todos los dones. La iglesia de Corintios, 2 cartas. Y se lo está diciendo a la iglesia en Gálatas. Como diciendo, vuelvo a repetírselo, para que sepan que no van a ir para el cielo. Y Pablo sigue hablando de que la carne y la sangre no heredarán reino de Dios. Entonces vamos a ver lo que dice 1 Corintios, a retornar a 1 Corintios 15:50.
Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción le agrega otra cosa, ni la corrupción heredará la incorrupción. ¿Qué es lo que vemos hoy en día? Corrupción por todas partes. Ese es el virus más peligroso. Ese sí está acabando porque se mata con hambre. La salud escasea por la corrupción que hay. No se está llegando el dinero donde debe llegar por la corrupción. Pero hay que hablarlo. ¿O acaso usted no tiene que hablarle al corrupto para que se convierta y se pueda salvar? ¿O se vas a callar o te vas a compinchar con él? ¿O no le tienes que hablar a un homosexual con amor? Porque no estamos para odiar a nadie. Estamos para convencerlo que está errado en su vida. No erréis. ¿No sabéis que tú no heredas el reino de los cielos? Aunque te hayan sacado leyes y normas que te estén aprobando la mentira, haciéndote creer lo que no es. Sálvate. Siempre vas a morir un día. La forma como vas a morir no sabemos, pero vas a morir. Pero bueno es que mueras con Cristo. Bienaventurados de aquí en adelante los que mueren en Jesús. Las obras con ellos continúan. Apocalipsis 14:13. Eclesiastés 7:1. Dice que mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento. En Filipenses 1:21, la muerte con Cristo es ganancia. Entonces, ¿a qué le tememos? ¿Por qué vas a cerrar la palabra? Vas a dejar de predicarla por miedo. Dios te cuidará. Dios te amparará. Pablo fue librado hasta que Dios dijo, hasta aquí Pablo. Y lo mataron. Ya un anciano. Cumplió la obra. Hazlo tú también, hombre. Ya dejemos el miedo. Tenemos tanta tontería que podemos tener en esta vida. Aferrado a esta vida. Y dijo Jesús, el que ama esta vida la perderá. Pero el que la pierda por causa de mí, la conseguirá. El que la pierda por causa del reino. Es el reino de Dios, no es el reino del mundo. El diablo le ofreció los reinos y su fama a Cristo para que lo adorara. ¿Cuántos están adorando los reinos de este mundo y no adoran el reino celestial de Cristo? Amén, iglesia. Vamos a la conclusión. Creo que Dios nos habló claro. Sí, 6 condiciones para entrar al reino milenario con Cristo: humildad, servicio, perseverancia, nuevo nacimiento, muchas tribulaciones, sin afán y ansiedad, para tener derecho al reino milenario, para gobernar como sacerdote, reyes y sacerdotes con él. Qué bendición tan grande. Y quienes no heredarán, bien claro te quedó, nos quedó bien claro. Conclusión, Mateo 5, 17 al 20. Mateo 5, 17 al 20 nos dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Miren, el reino del cielo, más en lo de los cielos, más cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable del juicio. Ya eso de ahí para adelante sigue. Pero en el reino de los cielos, conclusión, ¿qué debes de predicar? Lo que está aquí, cómo está aquí, cómo te ha pedido, qué es lo que está diciendo aquí. Dice, más cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos.
El que enseñe y los haga será grande en el reino de los cielos, no en los reinos del mundo. ¿Para qué la fama de este mundo si te vas a perder? Mejor vive así, humilde y mansamente, y tendrás el reino más grande, y serás grande en el reino de los cielos. ¿Para qué vas a ser grande en estos reinos si están agarrados por Satanás? Mire que la palabra misma dice, para que usted se dé cuenta cómo anda estos reinos. Y vamos a primera de Juan, porque es con palabra que tenemos que comprobarles a ustedes. Y dice la palabra en Juan, primera de Juan 5:19. Sabemos que somos de Dios, que estamos en el reino de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno. No dice que Colombia, el mundo entero está bajo el maligno. Crea la palabra. Y Apocalipsis 11:15. Está una palabra maravillosa aquí. Y dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. ¿Para qué vas a estar metiéndote ahora? Métete en el reino de los cielos y tendrás derecho a los reinos del mundo, porque se le van a entregar a Jesús. ¿Qué más garantía quieres? ¿Y qué mejor conclusión del Señor? ¿Quieres ser grande en el reino de los cielos? Enseñe y haga lo que está aquí. ¿Y quieres reinar con Jesucristo en los reinos que van a ser entregados a Él? Todo. Anda con Él. Y tendrás, y será rey y será sacerdote, pero el jefe será Él. Amén, iglesia. Entonces oremos esta palabra. Padre, gracias en el nombre de Jesús y bajo la unción poderosa de tu Santo Espíritu. Te damos gracias por esta palabra que hoy nos regalaste para llevarla y hablar de tu reino, ese reino espiritual de Dios. Sé que tu reino no es de este mundo, tu reino es celestial, espiritual, pero sácanos, Señor, de estar creyendo que nuestro poder y nuestra fama es en el reino de este mundo, que Satanás se los ofreció a Cristo, pero Cristo lo rechazó. Solamente te adoraremos a ti, Señor Jesucristo. Tú eres nuestra adoración, tú eres nuestro Rey, tú eres el Rey de Reyes, tú eres el jefe del reino, y a ti te seguiremos a donde quieras que vayas. Somos los que tú has elegido para permanecer firme, aunque tengamos persecuciones, tengamos necesidades, tribulaciones, necesitamos para entrar al reino de los cielos. Aunque nosotros padezcamos hambre, necesidades, estamos contigo. Tú eres nuestro proveedor. Pero sabemos, Señor, que tengas compasión y misericordia de aquellos que no heredarán el reino de los cielos. Pero hay oportunidad mientras tengan vida. Oraremos siempre por ellos, como lo hacemos continuamente. Que tú tengas compasión y misericordia. Hay tiempo todavía. Tú eres el único que cambias, transforma, el que quita los pecados rojos y los pones blancos como un copo de nieve. Señor, ten misericordia del fornicario, del homosexual, la lesbiana. Señor, tenemos que amarla, pero no compartimos lo malo que anda delante de ti. Hay que exhortarlos con amor, corregirlos y traerlos a tu reino. El adúltero, el idólatra, el ladrón, todos esos. Todo eso hay en este mundo. El carnal, las obras de la carne, todo eso nos hablaste. Y hay que seguir orando constantemente. Gracias, Señor. Te amamos, te adoramos y ponemos todo lo que está sucediendo. La salud, tanto enfermo que hay, Señor. Tú sabes que oramos. Los mandatarios, tenemos que orar por los presos, por los enemigos, y ponemos todo en tu presencia. Y ponemos esta palabra, Señor, que pueda fluir en los corazones sedientos, secos, estériles, para que puedan tener vida y pase el desierto en su vida y pueda haber una tierra que fluya leche y miel, como dice la palabra. Eso es lo que tenemos que hacer. Grande, somos la tierra, la palabra es la semilla que tenemos que sembrarla en los corazones sedientos o en aquellos que están secos para que pueda haber vida. Te hemos predicado con mucho amor y reverencia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en Cristo Jesús. Amén y amén.